Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a seguir viendo el Power que estaba viendo ayer. Lo voy a compartir ahora. Estamos viendo los equipos de perforación. ¿Quedamos acá o no? Más adelante, profe. Ahí. ¿Eso lo vimos? Y sí, eso fue lo último. Ya. Entonces, a modo de repaso, esta es la viga, ¿cierto? Que sostiene la máquina perforadora, que es esta, que funciona de forma hidráulica y se va moviendo, ¿cierto? En la medida que va perforando el cerro hasta llegar acá. Cuando llega acá la máquina, es porque toda esta barra, ¿cierto?, está inserta en el cerro. Eso que está ahí, el bit, no se ven los insertos, pero si se dan cuenta, el diámetro es mayor que el acero de perforación, las barras. ¿Por qué? Porque es necesario dejar un espacio anular para que salga el detritus, ¿ya? Que sale por lo que dijimos que era el barrido, ¿se acuerdan? Entonces lo que tenemos acá son las mangueras hidráulicas que transmiten la presión del aceite, ¿cierto? Energía hidráulica que me permite mover estos cilindros y estos de acá para posicionar el bit en la zona donde tengo que hacer el tiro. Eso básicamente es lo que importa de esta imagen. Entonces este es un brazo en el equipo ese que vimos anteriormente. Tenemos un equipo de 2 brazos, ¿ya? Hay equipos de 3 brazos con un canastillo y hay equipos de 4 brazos. El canastillo es para que la persona pueda marcar los tiros o botar alguna roca que está por caerse por medio de la acuñadura. Ya, ahí tengo el mismo jumbo, ¿cierto? Pero está perforando el disparo, eso que está ahí en la frente. Aparentemente el diagrama de disparo está programado, porque no se ve ahí dibujado, o simplemente posicionaron este equipo ahí para mostrarlo solamente. Pero en esta posición es la que se coloca el jumbo cuando voy a perforar un diagrama de disparo, ¿ya? Entonces ahí aparentemente está perforando 2 tiros de las coronas, ¿ya? Entonces la idea de eso es que si está perforando, ¿cómo se llama? El diagrama de disparo, el diagrama debería estar por ahí más o menos, ¿ya? Entonces ya saben que hay tiro acá en las coronas, tiro en las cajas y tiro en el piso, que son las zapateras. Los tiros de las cajas son las descargas y arriba las coronas. Dentro tengo los tiros auxiliares y aquí al medio el cuele, ¿ya? Ahí se ven 2 como mangueras, ¿cierto? Una es para la electricidad y la otra es para el agua, ¿ya? Entonces este equipo tiene que tener electricidad en la frente. Estamos hablando de 380 volts, electricidad trifásica. Debo tener electricidad en la frente para que este equipo funcione, porque es electrohidráulico. Acuérdense, jumbo electrohidráulico. ¿Qué significa eso? Que la electricidad de uno de esos cables que ustedes ven alimenta un motor eléctrico. Ese motor eléctrico mueve una bomba y esa bomba genera presión en el aceite hidráulico para poder posicionar el equipo, para mover los brazos y para mover la perforadora propiamente tal, que funciona con energía hidráulica, ¿ya? Como les decía antes, los primeros equipos tipo Jumbo eran neumáticos, pero hoy en día son todos hidráulicos, ¿ya? O electrohidráulicos.
Entonces, por uno va la electricidad y por otro va el agua. El agua es importante para el barrido, ¿se acuerdan? Entonces, el agua cumple varias funciones. Uno, la principal, es evitar la polución del ambiente, haciendo que la perforación sea húmeda, ¿cierto? Entonces se va mojando el detritus y eso va evitando que el polvo se quede en suspensión en el aire, ¿ya? Por otro lado, sirve de lubricante para los aceros de perforación y por otro lado también me sirve, entonces tengo para el barrido, ¿cierto? Agua para el barrido, agua para evitar el exceso de polvo en el ambiente y tercero, lubricante. Lubricante para los aceros de perforación. Si trabajara en seco, el jumbo, se calentarían los aceros de perforación, ¿cierto? Imagínense el roce que se va provocando en la roca. Entonces ahí vemos un equipo tipo jumbo de espalda. Ahí ven una especie de carretes, ¿cierto? Que ayudan a desenvolver y enrollar, ¿cierto? Estos cables. Entonces, a lo menos tengo que tener agua en la frente, ¿cierto? Y electricidad para ocupar estos equipos, ¿ya? Lo que tengo ahí es un jumbo radial de producción, ¿ya? Entonces, acabamos de ver o terminamos de ver los jumbos de desarrollo, que son para tiros horizontales, para generar túneles, ¿ya? Esos son los jumbos de desarrollo, sirve para hacer túneles. Entonces, están hechos para perforar tiros horizontales. En cambio, el jumbo radial es un jumbo que hace tiros en distintos ángulos, pero se habla de tiros radiales. ¿Por qué? Porque esta parte que está acá, que es la parte de la perforadora, ¿ah? Ahí está la perforadora, ¿se dan cuenta? Entonces, la barra de perforación van siendo conectadas ahí, y esto finalmente lo que va a hacer es perforar tiros verticales, ¿cierto? Hacia abajo. Pero esto se va moviendo, se mueve en 360 grados. Por eso hace tiros radiales. Entonces el primer tiro va a ser ahí, el segundo va a ir por acá, el tercero por ahí, ¿cierto? El cuarto por allá, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿ya? Así, eso es lo que hace esa máquina perforadora, hace tiros radiales. Por lo tanto, en una misma parada de tiros, hace varios tiros en un mismo plano, y a esto le llamamos tiros radiales, ¿ya? Aquí, obviamente, se ve raro, ¿cierto? Porque no hay una labor, se entiende que hay una labor acá, ¿cierto? Entonces, la labor está por ahí más o menos, o el túnel, para que tengan una idea de cómo van los tiros. Por eso se llaman jumbos radiales, ¿ya? Porque hacen tiros radiales en torno a un centro, y la idea de estos tiros principalmente son tiros de producción. ¿Qué significa eso? Que en esos tiros va a ir explosivo para hundir, para hundimiento. Por ejemplo, en un panel caving se utilizan este tipo de jumbo para el hundimiento, ¿cierto?, de la base de los bloques que vimos en la introducción a la minería, ¿se acuerdan? Estos tiros son de mayor diámetro, ¿ya?, que los jumbos anteriores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, estos jumbos son jumbos de desarrollo, ¿cierto?, para hacer túneles. El diámetro de perforación en estos equipos son de 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas. O sea, casi 4 centímetros. ¿Ya? 1,5 pulgadas se lo multiplica por 2,54 centímetros por pulgada, te da aproximadamente 3,8 centímetros. O sea, por 2 milímetros es casi 4 centímetros de diámetro. Es el diámetro de perforación de estos equipos, 1,5 pulgadas.
para los equipos de desarrollo. Pero para los equipos radiales tenemos un diámetro de perforación mayor. Este equipo tiene un diámetro de perforación de 2,5 pulgadas. 2,5 pulgadas. ¿Ya? Entonces, si eso lo llevamos a centímetros, tenemos que multiplicarlo por 2,54. Y eso nos va a dar el diámetro de perforación. Entonces lo voy a calcular ahora. Tengo 2,5 pulgadas por 2,54 centímetros por pulgada. Me da 6,35 centímetros. Entonces el diámetro de perforación de estos equipos es de 6,35 centímetros. En cambio, el anterior, que era de 1,5 pulgadas, me refiero a los jumbos de desarrollo, lo multiplico por 2,54 centímetros por pulgada y me da 3,81 centímetros de diámetro. 3,81 centímetros de diámetro. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Ya, ahí tengo otro equipo de perforación radial o jumbo de producción. Jumbo de perforación radial o jumbo de producción. ¿Ya? Jumbo de perforación radial o jumbo radial o de producción. Estos equipos también sirven para hacer tiros, pero no necesariamente ocuparlos con explosivos, sino para colocar pernos de anclaje. ¿Ya? Estos mismos equipos se ocupan para hacer perforaciones para fortificación. ¿Qué significa eso? Voy a dejar de compartir la imagen esa. Voy a poner una pizarra virtual, ¿cierto? Entonces, si este es el túnel, uno dice que hace paradas de tiro, ¿cierto? Se coloca en una posición el jumbo, ¿cierto? Y hace varios tiros. Un tiro hacia abajo, puede ser un tiro hacia allá, otro tiro hacia acá, otro tiro hacia allá. Esto es lo usual, ¿ya? Esto está previamente calculado, se sabe el ángulo en donde se va a separar los tiros. Aquí yo estoy haciendo tiros cortos, son tiros más largos, ¿ya? Perforación, acuérdense que son los tiros. Pero no siempre las perforaciones son para explosivos o para producción. También se ocupan estos equipos para hacer estas perforaciones, pero para colocar pernos de anclaje, ¿ya? Entonces yo hago estas mismas perforaciones que usualmente se utilizan para hundimiento o para tronadura, pero en vez de utilizarlo para tronadura, lo utilizo para colocar pernos de anclaje. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un ejemplo para que quede claro. Voy a borrar este. Entonces, voy a agrandar el diámetro del tiro para que se vea lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, el tiro, voy a hacerlo más ancho para que se vea lo que se hace. Se supone que eso es derechito, ¿cierto? Eso es más largo de lo que estoy dibujando. Entonces, ese tiro que está ahí, que tiene 2,5 pulgadas de diámetro, yo lo lleno con mortero o cemento con agua. Cemento con agua, espeso, tipo pasta de diente más o menos queda. Todo esto lo lleno con cemento. Como es cemento con agua, se dice mortero. O lechada también se le llama, lechada. Junto con la lechada le agrego ¿cómo le llaman? Acelerante de fraguado. La mayoría de los acelerantes de fraguado son de marca Sika, Sika con K, pero hay otras marcas. El que utilizábamos en la mina cuando yo trabajaba era Sika, pero pueden haber otras marcas. Entonces, una vez que está esto con mortero, yo coloco el perno. Entonces, la misma persona que inyecta cemento, el cemento no se mete con pala acá, se inyecta con una manguera a presión, ¿ya? Con un equipo que se llama lechadora.
Esa lechadora lo que hace es inyectar lechada a presión utilizando energía neumática. Una vez que está el tiro lleno con lechada, igual que cada uno de estos, estoy hablando de tiros que son para colocar pernos, coloco un perno a presión ahí. Entonces viene el viejo e introduce un perno. Introduce un perno. ¿Ya? Introduce un perno. Cuesta meterlo porque piensen ustedes que está lleno de lechada eso. Es una tarea difícil. Entonces, una vez que meto el perno ahí, tengo que esperar que fragüe el cemento para que el perno quede anclado, ¿cierto?, a la roca. Piensen ustedes que todo esto que lo rodea es roca, ¿cierto? Hice un orificio, coloqué cemento y después puse el perno. Una vez que pongo el perno y está sujeto porque ya fraguó, le puse acelerante de fraguado porque no lo normal se demoraría como 24 horas en fraguar, pero con acelerante de fraguado se demora como 3-4 horas en fraguar. Entonces, como es un perno que tiene hilo, este perno se llama perno helicoidal, yo coloco una especie de planchuela, que es como una golilla grande, y después le coloco su tuerca, y esa tuerca va atornillada, ¿cierto?, en el hilo. Entonces después este perno está afirmando toda esta zona porque está apretado, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es sujetando la roca de esta zona. Entonces, la fuerza que hace este perno es hacia allá, ¿cierto? Entonces evita que este material que puede tener fracturas, ¿cierto? Y que seguramente las tiene, porque la roca es heterogénea, esto vaya a colapsar, ¿ya? Y así en cada uno de estos puntos que les dibujé. Ahí. Eso se llaman, entonces, esto sería una parada de tiros, pero para fortificación. Antes hablamos de paradas de tiros para producción, donde va con explosivos, ¿ya? Para tronar y hundir esa zona. Ahora le estoy mostrando una parada de tiro con el mismo equipo, un jumbo radial, pero para colocar pernos para fortificar. Entonces, la tarea de la tarea en la mina no es solamente tronar, sino también tengo que construir. Y parte de esa construcción es la fortificación. Fortificación. ¿Para qué? Para asegurar la duración de estos túneles que estoy generando. Porque muchas veces si no fortifico, dependiendo de la calidad del macizo rocoso, ¿cierto? Eso va a tender a colapsar. Todo esto tendría a planchonear. Planchonear significa que se caen partes del cerro, ¿ya? Aquí pueden haber fracturas, ¿cierto?, con las tronaduras que hay en otras partes. Se puede desprender una roca, ¿cierto? Es un planchón, caer sobre equipo, sobre personas. Por eso uno fortifica, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en detalle en otro ramo, no sé si me toque con ustedes, que se llama procesos industriales mineros. También se llama servicio a la minería. Ya ahí se ve una de las operaciones importantes en toda mina subterránea, especialmente, que es la fortificación. La fortificación. ¿Entendieron este dibujo? ¿Les quedó claro? Más o menos. Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces volvamos al Power. Vamos a dejar de compartir esta pizarra que le llaman y vamos a compartir ahora el PowerPoint. Estamos acá en esta imagen. Ya. Entonces este también es un jumbo radial. Este jumbo es más moderno que el anterior, sí. Perdón. Estábamos viendo este, ¿cierto? Aquí no existe un revólver que le llaman. Aquí esta persona tiene que acercarse con una barra de perforación y permitir que este equipo la atornille. Y en la medida que quiere profundizar el hombre, tiene que acercarse, colocar una barra con las manos, se atornilla y después sigue profundizando. En cambio, en este equipo existe esta cosa que está acá que le llaman nuez, que es como un revólver, ¿cierto? Los revólveres tienen una nuez donde van las balas, ¿cierto? Aquí en esta nuez
van barras de perforación. Cada una es una barra de perforación que se va colocando automáticamente sin tener que colocarle al hombre como en el caso anterior. Aquí en el caso anterior, él tiene que colocarlas con la mano. Si bien está alejado para la perforación, pero él tiene que acercarse con una barra, hacer girar esto para que se atornille y después seguir colocando barras dependiendo el largo de los dependiendo del largo de los tiros que quiera hacer. Acá no, esto es automático acá. Entonces, cada una de las barras se va acoplando de forma automática a la perforadora. La perforadora va por acá atrás, ¿cierto? Y la idea es hacer tiros. Este equipo está apuntando, en este momento está apuntando hacia allá. Esa es si no me equivoco, la perforadora con el bit está apuntando hacia allá. ¿Ya? Está apuntando hacia allá. Hablamos de la desviación de los tiros, ¿se acuerdan? Es muy importante que la desviación sea lo menos posible, pero lamentablemente siempre hay desviación. Es imposible que la desviación sea cero, porque si, no sé si ustedes alguno ¿cómo se llama? Ha hecho orificios con un taladro. Si alguno ha hecho orificios con un taladro, se dará cuenta que cuando aprieta el taladro en una zona muy dura, como por ejemplo el cemento o un ladrillo, cuando recién comienza usted a perforar, la broca se tiende a correr del lugar, donde usted quería hacer el orificio. Eso se llama desviación por empatadura. Desviación por empatadura. Pero en la medida que voy perforando, también existe una desviación angular, ¿ya? En el caso de un taladro convencional, para hacer un hoyo en la casa, no hay desviación prácticamente. Angular, sí desviación de empatadura. Pero en estos tiros que son mucho más largos, estamos hablando de tiros de 8 metros, 20 metros, 30 metros, sí hay una desviación angular. ¿Cuál es la desviación angular? Supone que yo estoy perforando acá, ¿cierto? Voy a hacer el dibujo de nuevo, espero que me quede mejor. Ahí. Pero cuando uno está perforando, la roca no es homogénea. Hay fracturas, hay diferencias de dureza, hay agua. Eso hace que la broca, junto con los aceros de perforación que la siguen, no salga totalmente derecha, se va desviando. Esa desviación, en la medida que va profundizando, se llama desviación angular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurre algo así como lo que voy a dibujar. Estoy exagerando, sí, ¿ya? Y al último el tiro sale por allá. ¿Por qué? Porque hay un ángulo acá. Y en la medida que la barra de en la medida que la barra de perforación se aleja de su punto vértice, ¿cierto? De donde debería ir el tiro y a donde salió, hay un ángulo ahí, ¿cierto? Ese ángulo puede ser de 8 grados, 10 grados, 20 grados, es poco, ¿cierto? Ahí en el origen, pero de acá se va abriendo. Lo mismo ocurre con cualquier ángulo. Se entiende que aquí está perforando el hombre, pero se empieza a desviar el tiro, ese es el ángulo. Aquí en el metro hay una desviación como de 20 centímetros. A los 2 metros ya tenemos como 20 centímetros. A los 3 metros aumenta la desviación, ¿se da cuenta? Tenía que llegar acá y llegó acá. Entonces, de eso se trata la desviación angular. ¿Ya? Entonces tenemos la desviación por empatadura y la desviación angular. La empatadura es cuando el bit lo va a empezar a penetrar en el cerro. Cuando el bit va recién a empezar a penetrar el cerro, y estoy apuntando en un punto donde debo hacer la perforación, como empieza a hacer un golpeteo y un giro, se tiende a desviar por la dureza de la roca, ¿ya? Se tiende a correr. Esa es la desviación de empatadura. Y esta otra que acabo de dibujar es la desviación angular. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Entonces, como les dije, este también es un equipo de perforación
pero para producción o para fortificación de tiros. O sea, es un jumbo radial o de producción. Así le llama la gente, jumbo radial o de producción. A pesar de que no siempre los tiros son para producir, o sea, para quebrar la roca. Muchas veces se utilizan para eh, perforar tiros para fortificación. ¿Ya? Y nuevamente tengo un equipo jumbo radial o de producción, ¿ven? Entonces, en este caso, esta es la perforadora y la perforadora está apuntando hacia arriba. No hay barras de perforación en este momento, ¿se dan cuenta? Está la pura perforadora y la parte donde se atornillan las barras de perforación. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando ese equipo? Está apuntando hacia arriba con una inclinación. Entonces el tiro va a salir por ahí más o menos. El tiro va a salir por ahí. ¿Ya? Está apuntando hacia arriba. Y se dan cuenta, esto es lo que me permite el giro radial. Entonces, en este mismo plano, puede colocar varios tiros. Se va moviendo en un mismo plano y va colocando tiros radiales. Y a esos tiros radiales se le llaman paradas de tiros. Paradas de tiro. Entonces, coloco una parada acá, después se mueve 2 metros más adelante, hace otra parada, tiene que posicionarse y empezar a perforar otra parada. Por ejemplo, si esta parada es de 8 tiros, pero cada 20 grados hay un tiro. El primero lo hizo ahí, el segundo lo hace por acá, el tercero por acá, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿ya? Después 2 metros más allá hace otra parada de tiro. Lo mismo. 2 metros más allá, otra parada de tiro. Ya sea para producción, en donde va a ir con explosivo, o para hacer paradas de tiro para fortificación, o sea, para lechar los orificios y después colocar pernos helicoidales de anclaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillo? Ahí hay otro equipo. Profesor, todo claro. Ya, gracias. Es un equipo más simple, menos caro, porque no tiene esa nuez como revólver. En cambio acá, tengo una nuez, ¿ven? Esto va girando y va colocando las barras. Va girando y va colocando las barras. Va girando y va colocando las barras. Tiene como unos brazos que me permiten anclar las barras. Entonces este equipo también está apuntando hacia arriba. Está apuntando hacia arriba, así. ¿Ya? Y aquí es donde van las barras de perforación. Hay una ahí, otra por ahí, otra por ahí, y se van, esto va girando y se van colocando dependiendo del largo de perforación que quiero hacer. ¿Ya? En este equipo, esos son como los joysticks para manejar el equipo, ¿ya? Entonces hay varios joysticks que son para la ubicación del brazo, ¿cierto? En la posición para hacer el primer tiro y otros son para manejar la perforadora, para aumentar o disminuir las revoluciones por minuto. Al principio las revoluciones por minuto, cuando empieza el empate es cuando empieza a colocar el perno, perdón, el perno. El empate, ¿se acuerdan que hablamos de desviación de empatadura? Bueno, el empate es cuando recién comienza a perforar y quiere introducir los primeros centímetros de la barra de perforación. Esa es la empatadura, ¿ya? Entonces hablábamos que había una desviación en la empatadura y otra a lo largo de la perforación que se llama desviación angular. Entonces el empate, empatar, significa colocar los primeros centímetros, ¿cierto?, de perforación o hacer los primeros centímetros de perforación. Eso es el empate. Entonces, cuando quiere empatar el hombre este que está ahí, manejando el equipo, ocupa pocas revoluciones por minuto en el empate. Una vez que ya está, tiene los primeros 20 centímetros de introducción en el cerro, después aumenta las revoluciones por minuto, ¿ya? Porque si lo hiciera con todas las revoluciones por minuto, al principio empezaría a botar mucha roca, ya empezaría a romper la roca y no haría el orificio. Entonces es más fácil empatar con pocas revoluciones por minuto.
Ya que acá tengo un equipo que está trabajando. Esta es la mina, ¿cierto? Ahí está la perforadora, ya hizo el primer hoyo, se dan cuenta que ya llegó hasta el fondo, por lo tanto, el orificio que hizo está por acá, ¿ya? Acuérdense que estos tiros son largos generalmente, ¿ya? Cuando son de producción estamos hablando de mínimo unos 4 metros, ¿ya? Pero pueden ser hasta 20 metros o más. En el caso que está haciendo tiros de fortificación, un tiro más corto de unos 3,8, 4 metros, ¿ya? Entonces estos diámetros de perforación, si se recuerdan, son de 2,5 pulgadas. En este caso, aquí hay un revólver, ¿ven? Esta parte es la que tiene las barras de perforación y va girando para colocar las barras de perforación. Vuelvo a repetir, aquí van en esta como nuez que hay acá y se van colocando en este equipo de perforación hidráulica. Entonces una mina real es una cosa así como la que está acá, pues. Hay derrumbes, hay pernos doblados, ¿ya? Estos pernos son pernos split set, van a presión y se van doblando ya sea por fortificación o por caída de roca, ¿ya? Atrás se ve una malla que está apernada también para que esté sujeta y evite que caiga material al piso. Hay mangueras, esta manguera debe llevar agua, otra debe llevar aire comprimido, ¿ya? Así son las minas reales subterráneas. Ya. Ahora voy a hablarle de otras materias. Esto es lo que le quería mostrar como equipos de perforación subterránea. Más adelante les voy a mostrar los bits y también equipos de perforación a cielo abierto. Pero por el momento vamos a ver eso de minería subterránea. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el diagrama de disparo, ¿ya? Esto prefiero pasarlo al principio porque después, por a veces motivo, si no tenemos tiempo, esta es como la materia más importante, eh, saber construir, ¿cierto? Calcular un diagrama de disparo, ¿ya? Vamos a partir con diagrama de disparo de minería subterránea. Entonces, los diagramas de disparo para minería subterránea son para hacer desarrollos mineros, ¿cierto? Para hacer túneles, ¿ya? Entonces, aquí utilizamos, ¿qué usamos? ¿Jumbo de desarrollo o jumbo radiales para hacer un túnel? Jumbo de desarrollo. Jumbo de desarrollo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es conocer, ¿cierto?, la calidad del macizo rocoso para saber qué aceros de perforación voy a ocupar y qué explosivo voy a ocupar, ¿ya? Entonces debe haber un análisis previo de la calidad del macizo rocoso, ¿ya? La calidad geomecánica del macizo rocoso. Generalmente en minería la dividimos en 3 grupos: roca blanda o frágil, roca regular o mediana y roca dura o competente, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, voy a saber qué aceros de perforación ocupar y qué explosivo ocupar. Ya eso es lo primero. Después necesito saber cuántos tiros, más o menos, ¿cierto?, van a ir en la sección. Cuando hablamos de sección se refiere al área en donde voy a colocar los tiros. Sección. Entonces una sección es lo que he dibujado varias veces, que es esto, una sección de túnel, ¿ya? Que es como un trozo de pan de molde, ¿ya? Así más o menos se ve un túnel o la sección de un túnel, ¿ya? Es como un pan de molde. Entonces tengo el techo, las cajas y el piso. Para el piso tenemos las zapateras, para el techo las coronas, para las cajas las descargas. Entonces eso sería una sección de túnel. Es el área, ¿cierto?, donde voy a cubrir con tiros para hacer el túnel. Esto es un área, ¿cierto? Pero no es tan fácil calcular esa área,
¿ya? Porque esa parte que se ve curva arriba no es una semicircunferencia, a no ser que yo se los diga, que es una semicircunferencia. Es una parte de sí, de una circunferencia el arco, o una parte del círculo en caso de que estemos hablando del área. Acuérdense que cuando hablamos de círculo es área, circunferencia, perímetro, ¿cierto? Por lo tanto, si estamos hablando del perímetro, esto sería una parte de la circunferencia, pero si estamos hablando del área, por ejemplo, esta área, que es como un trozo de pizza, ¿cierto? Ahí tenemos que hablar de un sector circular, ¿ya? Un trozo del círculo, que va a depender de un ángulo, ¿ya? Entonces, para calcular cuántos tiros van a ir aquí aproximadamente, solamente un cálculo aproximado, se utiliza una fórmula, que es la fórmula que les voy a anotar ahora, que es súper simple, número de tiros que van a ir aproximadamente, acuérdense que esto es para hacer un cálculo rápido, es la sección de la labor, o sea, el área de la labor, área de la labor o área del túnel, que le acabo de dibujar, ¿cierto? Área con tilde, partido por el área de influencia, de cada tiro. ¿Cuánto va a influir cada tiro en cuanto a tronadura? ¿Ya? Entonces, cuando yo trone un tiro, va a influir sobre un área que es circular. Esa es el área de influencia. Pero esta área puedo tenerla en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, al igual que el área de arriba, en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Entonces, el número de tiros es adimensional, ¿cierto? Porque va a ser área partido por área. ¿Ya? Y se denota como S, acuérdense que S significa space o espacio, partido por área de influencia por tiro. Y el área de influencia por tiro se denota así, AT. Esa área de influencia por tiro se calcula de la siguiente manera. Área de influencia por tiro va a ser igual a E1, que es un espaciamiento, ¿cierto? Por V1, donde E1 y V1 son el promedio del espaciamiento y de la botada, ¿ya? Porque acuérdense que tenemos espaciamiento en las coronas, tengo espaciamiento en las descargas, tengo espaciamiento en las zapateras, que es distinto, ¿ya? Por lo tanto, el E1 y V1 son promedios de espaciamiento y promedios de botada. Entonces, el área de influencia por tiro va a ser igual a E1 por V1, ¿ya? Ese es el área de influencia de un tiro. Entonces, conociendo el área de la labor y conociendo el área de influencia por tiro, puedo saber cuánto número de tiros voy a tener aproximadamente, ¿ya? Imaginemos que el área es de, esto es un ejemplo nomás, 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados. Si eso lo divido, ¿cierto?, por el área de influencia de un tiro, que aproximadamente es de medio metro al cuadrado, en este caso, yo le estoy dando que el área de influencia por tiro es de medio metro cuadrado, se me van los metros cuadrados, ¿cierto? Y voy a saber cuántos tiros van a ir aproximadamente en una labor de 16 metros cuadrados, que es de 4 por 4, ¿cierto? Si fuera cuadrada, 4 por 4 metros. Entonces tengo 16 metros cuadrados dividido por 0.5, me da 32 tiros. Entonces aproximadamente voy a ocupar 32 tiros para hacer el primer disparo, para empezar a fabricar ese túnel, ¿cierto? A construir ese túnel. Entonces, si se dan cuenta ustedes, los mineros somos como topos que estamos haciendo construcciones bajo tierra, ¿ya? Somos muy parecidos a los constructores, con la diferencia que nosotros hacemos construcciones bajo tierra, ¿ya? Entonces, cuando en obras civiles, en obras viales, se necesita hacer un túnel, generalmente no llaman a un constructor o un ingeniero en obras civiles, sino llaman a un minero, ¿ya? Porque nosotros somos los especialistas en hacer túneles, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con túneles, ya sea para paso de agua, para conectar, por ejemplo, no sé, una represa
con una hidroeléctrica, a veces se necesitan túneles para llevar el agua a donde están los dínamos, ¿cierto? Los generadores de electricidad, se necesitan túneles y ahí se contratan ingenieros en minas para hacer el túnel, por ejemplo, Loprado, el túnel Zapata, se necesitan ingenieros en minas. De hecho, yo estuve a punto de trabajar en el túnel Zapata. El túnel Zapata tenía un solo túnel originalmente, donde tenía una pista de ida y una de vuelta. Y en el 2003, si no me equivoco, o no sé si fue el 2003 o 2004, o quizás fue el 2001, no recuerdo bien, llamaron, yo fui a entrevista, ¿cierto?, para la posibilidad de yo construir ese túnel. Necesitaban un ingeniero en minas. No salí elegido en esa oportunidad, pero a lo que voy yo es que los ingenieros en minas somos los que somos especialistas en hacer túneles, ¿ya? Y somos los especialistas también en explosivos, ¿ya? Somos los únicos que tenemos un ramo en la carrera, como el que están viendo ustedes, que se llama perforación y tronadura, donde ustedes conocen el tema de los explosivos y cómo utilizarlos con un fin benéfico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? ¿O se fueron todos ya? No, profe, profe. ninguna. Ya. Yo pregunté qué significaba la S de la fórmula. Space, que es espacio. Está en inglés. ¿Se acuerdan que les comenté que casi mucha nomenclatura es inglesa, ¿cierto? Los ingleses vinieron a trabajar a las salitreras y las primeras minas de cobre en Chile, las más importantes, como Chuquicamata y el Teniente, las empezaron a trabajar los norteamericanos. Entonces quedó mucha nomenclatura inglesa. Entonces, espaciamiento en inglés es con S, de space. Y como espacio tiene que ver con área, ahí también ocupan una S. ¿Ya? Entonces el área se escribe surface, ¿cierto? Entonces por eso va una S ahí. Surface partió por el área de influencia de cada tiro. ¿Qué pasa si no conocemos el área de influencia de cada tiro? No sabemos en cuánto va a influir cada tiro al explotar. Es el área de influencia. ¿Cuánto va a influir al explotar el tiro con explosivo? ¿En cuánta área va a botar? ¿Ya? ¿Cuánta área va a derribar? Es el área de influencia de cada tiro. Entonces, si no la conocemos, y tampoco, porque no conocemos el espaciamiento y la botada promedio, podemos utilizar un área de influencia promedio también. Entonces ahí nos bastaría solamente para esa fórmula, ¿cierto? Número de tiro, ¿se acuerdan? Es igual a el área de la labor, partido por el área de influencia de cada tiro. Entonces ahí podemos utilizar un área de influencia promedio. Y esa área de influencia promedio para roca de densidad media, roca, generalmente se abrevia así, roca RX. Roca de densidad media, y roca de dureza media, una cosa es la densidad y otra es la dureza media, voy a poner dur media. Cuando hablamos de dureza media y densidad media, son las características medias, ¿cierto?, de la roca. Entonces, si para una roca de dureza media y densidad media, el área de influencia es 0,36 metros cuadrados. ¿Ya? Un dato que tienen que saber para calcular, ¿cierto?, el número de tiros que podrían ir en el disparo. Antes de calcular el diagrama de disparo, ustedes van a tener una idea, ¿cierto?, previa cuántos tiros van a ir. ¿Ya? Entonces, para calcular eso, necesito el área de la labor, el área del túnel, ¿cierto? Ese pan de molde que les dije, en cuanto a área, partido por la área de influencia media, que en el caso de dureza media y densidad media es de 0,36 metros cuadrados. 0,36 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Me van siguiendo o no?
Sí, profe. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es aprender a calcular el área de una labor, ¿cierto? Entonces, si tengo un túnel, más o menos así, supone que es derecho eso. No me hagan preguntas por el chat porque no las veo. El chat lo tengo a un lado yo. Si me quieren hacer una pregunta, háganmela en voz audible, porque si no me tengo que salir de la pizarra para ver el chat. No me llega instantáneo al chat. ¿Alguna duda? Y entonces ahí tengo una labor, ¿cierto? ¿Cómo calculo el área de esa labor? ¿Cómo creen ustedes que se puede calcular el área de esa labor? ¿Cómo calculamos el área de esa labor? Primero sacando como la mitad de la circunferencia de arriba y el cuadrado, ¿no? Pero acuérdense que les dije que no era semicircunferencia, a no ser que yo les diga. Ah, verdad. Ya. Eso es lo usual, ¿eh? La gente tiende a pensar que es una semicircunferencia. Podría ser un aproximado de área, pero no es el área real. ¿Ya? Jessica, me preguntaste si era siempre 0,36 metros cuadrados. Siempre y cuando yo no dé el área de influencia, usted ocupa eso. Si yo no doy el área de influencia por tiro, usted ocupa 0,36 metros cuadrados. ¿Ya? Pero tratan de hacerme las preguntas de forma audible, por favor, porque así todos compartimos las dudas, porque hay otros que pueden tener las mismas dudas. Entonces, para calcular esa área, usted tiene que saber la, esta distancia, ¿cierto? Que es el ancho de la labor. ¿Ya? Voy a poner letra A como ancho. Tiene que saber eso y tiene que saber otra cosa que es súper importante, que es la altura. Tiene que conocer la altura de la labor, que generalmente se simboliza con H minúscula. Pero me falta un dato aquí para calcular el área de la labor. El otro dato que necesito, como les dije que esto no es una semicircunferencia, porque si fuera una semicircunferencia es re fácil. Si es una semicircunferencia, calculo esta área primero y después la sumo a esta otra área. ¿Ya? Pero como no es una semicircunferencia, sino que es un arco de círculo, lo que necesito es un radio. Entonces, todas las labores reales que ustedes vean en las minas tienen un radio ahí. ¿Ya? ¿Qué significa ese radio? Que si el radio llega hasta acá, se sale, ¿cierto? Significa que esta distancia que está ahí no es el diámetro, porque este es el radio, ¿cierto? Si el radio llega para que llegue a formar un diámetro, tendría que llegar hasta acá y hasta allá, se saldría. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía, no es tan simple. Y entonces necesito ese radio, ese valor. Esos son los datos que necesito para calcular el área de una labor. El ancho, la altura que va a tener la labor y el radio. Esos son los datos que necesito. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cálculo de área de una labor para saber cómo se hace. ¿Por qué? Porque es súper importante conocer el área, ¿ya? En el área que estamos trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para no borrar todo de nuevo, vamos a poner los valores. Más fácil. Entonces a esto le vamos a poner 4 metros. Siempre estos datos están dados en metros, ¿ya? Esto que está acá también es 4 metros. Y si esto mide 4 metros de ancho, ¿cuánto puede medir el radio? ¿Puede medir 2 metros el radio? No. No, por cierto. Porque si midiera 2 metros, sería una semicircunferencia.
Entonces tiene que ser menos de 2 metros. Perdón, Más. si esto mide, si midiera 2 metros, sería una semicircunferencia, ¿cierto? Sí. Porque quedaría justo con el ancho el diámetro. Entonces, no puede medir 2 metros, por lo tanto tiene que medir más, porque va a llegar por acá, ¿cierto? Si se estira, si giro, va a llegar por acá si lo girara. Entonces esto va a medir 2,2 metros. ¿Ya? 2,2 metros, 4 metros abajo, 4 metros de altura. Ese va a ser nuestros datos para trabajar y calcular, ¿qué cosa? El área de la labor. El área es todo esto que está acá, ¿cierto? Eso van a ser nuestros datos. ¿Qué podemos empezar a hacer aquí para calcular esa área? ¿Creen ustedes? ¿Esto no lo hicimos en introducción o sí lo hicimos en introducción? No recuerdo. No, Yo al creo. menos no, profe. Ya, no lo hicimos. Perfecto. Ya, porque a veces lo paso, pero últimamente no lo he hecho porque es materia que debiera pasarse más que nada en este ramo. Ya, entonces tengo que calcular el área de la labor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Algunas ideas que me puedan dar? ¿Cómo podemos calcular esa área? La idea es que ustedes se cabeceen para que entiendan cómo empezar a trabajar esto. ¿Cómo calculamos toda esta área? ¿Se les ocurre? Ya sabemos que no podemos hacerlo con semicircunferencia. ¿Cómo podemos calcular el área? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea? Ya. Entonces lo que vamos a hacer, para que se les ocurra, vamos a borrar algunas cosas, vamos a borrar estas líneas. Les voy a dar unas pistas ya, para que me digan cómo creen ustedes que se puede hacer. La primera pista que les voy a dar, vamos a cambiar de color, es que aquí hay, imagínense esa recta, ¿ya? Y aquí hay un ángulo, que le vamos a llamar alfa. Ese ángulo es importante calcularlo para poder calcular el área de la labor, ¿ya? Esa es la primera pista que les voy a dar. ¿Para qué me podría servir ese ángulo? ¿Para qué creen ustedes que me pueda servir ese ángulo? Si es que lo tuviera. Yo sé que sirve, pero imagínense que lo tienen, ya. ¿Para qué serviría ese ángulo? ¿Se les ocurre o no? Ese ángulo me sirve para esto, miren. Fíjense que este radio que está acá, también lo tengo repetido aquí, ¿o no? Es el mismo. Por lo tanto, tengo este otro alfa acá. Entonces tengo 2 alfa. 180 menos 2 alfa me da este otro ángulo, que es beta. Y ese ángulo me sirve para calcular el sector circular, ¿ya? O sea, esta área. Beta me sirve para calcular el sector circular. Ese trozo de pizza, que es como un tercio de una pizza, esa área me sirve, es decir, para calcular esa área necesito beta. Y teniendo alfa, tengo que descontarle a 180 2 alfa y me da beta, ¿cierto? Entonces, para obtener beta, tengo que 180 grados en grados sexagesimales.
menos 2 alfa. Por lo tanto, tengo como dato importante para usar la calculadora bien, porque la calculadora trabaja en varios ángulos, ¿ya? Trabaja en radianes, donde va de 0 a 2pi, está en grados centesimales, que van de 0 a 400, y grados sexagesimales, que van de 0 a 360 grados. Entonces, para trabajar con nuestra calculadora, que me imagino tienen que trabajar en grados sexagesimales, ¿ya? Grados sexagesimales. Y eso significa trabajar en la letra D. En algunas partes dice D o DEG, D o DEG. Porque si está en R, significa radianes, ¿ya? Entonces tiene que trabajar en su calculadora en grados sexagesimales. Eso a priori. ¿Cómo calculo el alfa? ¿Quién se le ocurre cómo calculo el alfa? Necesito el alfa, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el alfa? Chiquillo. ¿Cómo calculamos el alfa? Se puede calcular con, ya sea con seno o coseno. Nos conviene calcular con coseno. ¿Por qué? Porque coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Si lo calculo con seno, necesito el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Como no tengo esto, pero sí tengo esto, ¿cuánto mide este lado? 2 metros, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso es 2 metros, ¿cierto? Partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2,2 metros. ¿Ya? Entonces el alfa lo calculo con la operación inversa. Arco coseno. En algunas calculadoras no dice arco coseno, dice coseno a la menos 1, que es lo mismo. Entonces, coseno a la menos 1, ¿pero de qué? Coseno a la menos 1, esa es la operación inversa del coseno, va a ser igual a, perdón, de coseno a la menos 1 de 2 partido por 2,2. Y con eso obtengo el alfa. Pero tengo que estar seguro que estoy trabajando en grados sexagesimales, ¿ya? O sea, en la letra D, de DEG. ¿Me están siguiendo o no? ¿O se durmieron? Profe, Sí, profe. Ya, entonces voy a hacer shift coseno. Con eso tengo coseno a la menos 1 de 2 dividido por 2.2, cierre paréntesis, igual me da 24,6 grados. ¿Cuánto le da a usted en DEG? Lo mismo, igual, profe. ¿Igual? Es que no estoy seguro si como los viejos vamos quedando ciegos en distancias cortas, entonces no estoy seguro si estoy trabajando en DEG. Bueno, alcanzo a leer la calculadora. Ahí voy a abrir esta calculadora, mejor, la que está aquí ¿cómo se llama? En el computador. Y ahí están más grandes. Tengo letra más grande y lo voy a calcular acá, ¿ya? Espérense un poquito. Ahí sí, ahí está en DEG. Entonces voy a poner coseno a la menos 1. Lo hago acá con coseno a la menos 1. No me resulta tan fácil poner coseno a la menos 1. Bueno, coseno a la menos 1, porque ustedes sepan, es 1 partido por coseno, ¿ya? Eso es todo. Entonces voy a hacerlo así mejor. 1 dividido por, perdón, 1 dividido por, bueno, me calcula el tiro la cuestión. No me sirve esta calculadora. Ya, pero si les da 24,6 grados, ¿ustedes están seguros que están trabajando en DEG? ¿En la letra D? Sí, sí, profe. profe.
Ya, entonces, ese está bien entonces, pues 24,62 grados. Entonces el ángulo va a ser de 24, lo vamos a aproximar, ¿cierto? Vamos a ocupar siempre en los cálculos dos decimales. 24,62 grados, no pueden poner 61, porque es 6199. Esos 299 me aproximan, en vez de ocupar 24,61, debo ocupar 24,62. Eso es lo más exacto. Ese sería el ángulo entonces. Por lo tanto, beta es re fácil calcularlo, por 180 menos, abre paréntesis, 2 por 24,62, 24,62, cierra paréntesis. Entonces me da 130,76. Entonces beta es de 130,76. 130 grados, ¿cierto? Punto 76. Ya, 130,76 grados. Eso sería el beta. Y con el beta, ¿cierto? Voy a calcular este sector circular, ¿ya? Piensen por mientras cómo lo podemos calcular sabiendo ese beta, ¿ya? Entonces este es un 6. Por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento lo vamos a dejar hasta acá. La idea es que piensen cómo utilizar este beta para calcular este sector circular. ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos? ¿Chiquillo? No, profe, ninguna. No, profesor. Ya. Entonces voy a cerrar esto. Dejo de compartir la pizarra. Pego el pantallazo para saber quiénes vinieron. Y nos despedimos. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? Ya hasta la otra semana, parece, ¿o no? Ah, no, Sí, viernes. parece. Ah, el viernes tenemos. Mañana. Mañana Sí. tenemos. Sí, a las 2:30. Mañana. Y el día miércoles también. Sí, pero mañana continuamos con el problema entonces, a las 2:30. Ya, chiquillos, nos Ya, vemos. chao, Saludos. profe. Cuídense. profe. Profe. Chao, Chao, profe. profe.